Bien. Compartir. Ahí está. Vamos a ver. Paint. Bien. ¿Qué dijimos que era un objeto? Primero que nada tenemos nuestras dos hojas, ¿sí? Tenemos aquí la de siempre, la principal. Y por ejemplo, la clase o el molde persona, ¿no? Son las que vamos a usar. Vamos a ver las partes que tiene. Sí, ya les vuelvo a pasar, a ver. Ahí está. Vamos a ver las partes que tiene una clase, ¿sí? Vamos a poner aquí. Primero que nada tenemos los atributos. Está muy grande la letra. No está bien ahí, está bien, ¿no? Tenemos los atributos que dijimos que eran características. Características. Luego tenemos un constructor, ¿sí? Que era ni más ni menos que un método que se ejecuta solo, ¿sí? Y después tenemos los demás métodos, ¿sí? Que los que vamos a ver, los más importantes por ahora, son los get y los set. Bien, hasta ahí estamos, ¿no? Son las partes que tiene una clase. Vamos a poner otro color, que además estas clases tienen modificadores de acceso. ¿Sí? ¿Cuáles son los modificadores de acceso? Tenemos el public, el private, el protected. ¿Sí? Vamos a poner con verde y este con amarillo, con un verdecito claro. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Vamos a usar el public y el private para comenzar. Vamos a hacer nuestra función principal. Dame un segundito. Acá. Perdón. Perdón. Bien. Tenemos nuestro bloque de código principal que vendría a llamarse el main, ¿no? ¿Sí? Donde se ejecuta todo el código que vamos a ponerle. Bien. ¿Cómo instanciamos un objeto? Vamos a ponerlo aquí, más chiquitito. 18. Dejo poner el nombre del molde o de la clase. Le vamos a llamar molde, ¿sí? Para que sea más fácil recordarlo. Por lo tanto, vamos a poner un color para esta clase. Vamos a poner un azul. ¿Sí? Y el constructor, ¿qué nombre lleva el constructor de la clase? Bien, también lleva el nombre de la clase, ¿sí? Entonces lo vamos a poner con colores distintos. ¿Sí? Ahí estamos. Bien, vamos a hacer un nuevo objeto. Primero se pone el nombre del molde o de la clase, ¿sí? En este caso está con color azul. Vamos a poner entonces, llamamos a esa clase, persona. Después tenemos cómo queremos que se llame nuestro objeto. Nuestro objeto se va a llamar, si es una persona, puedes poner un nombre de una persona, ¿no? O si no, objeto. Objeto, ¿sí? Vamos a poner esto por acá. ¿Está? ¿Se lo podemos ver bien? Luego viene el new y viene el constructor. El constructor está de morado, ¿sí? ¿Cómo se llama el constructor? Igual que la clase persona, ¿sí? Y entre paréntesis lleva sus parámetros. Esto sería la instanciación de un objeto de la clase persona, ¿no? Estamos creando un objeto con el molde de persona.
Bien, hasta ahí estamos, ¿no? Sí, esto iría más arriba, aquí. Sí, lo voy a poner ahí para que se lea un poquito mejor. Ahí. Sí, pero este iría aquí dentro, ¿no? Ahí. Poner el color azul. Ahí está. ¿Sí? Bien, ¿qué más vimos de las clases? Vimos cómo llamar los atributos. ¿Cómo se llaman los atributos? ¿Cómo se llamarían los atributos dentro de la clase? Con la palabra this. ¿Sí? ¿Sí? Así llamamos los atributos dentro de la clase. ¿Sí? Ponemos this. ¿Sí? Bueno, eso para comenzar, así se llaman los atributos. ¿Qué atributos podríamos tener? Por ejemplo, acá, public, string, nombre. ¿Sí? Eso sería un atributo, una característica de esa clase. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que hasta ahí estamos. Ustedes, esto que ven así, el código, quizás es más fácil leerlo, como está en otros lenguajes. Por ejemplo, tenemos persona, ¿sí? Vamos a hacer que esto sea un objeto, y podemos tener cómo son sus ojos, cuál es su altura, cuál es su peso, cuál es su nombre, ¿sí? Cuál es su apellido. ¿Sí? Fíjense que son todas características y tienen un valor, ¿no? Vamos a poner negro, altura 1,78, ¿sí? Esto va separado por comas, peso 80 kilos, el nombre Juan y el apellido Rodríguez. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Es más fácil leerlo así, fíjense. Contenemos, es más, podemos tener, si queremos, acá un método. ¿Sí? Podemos ponerle mostrar datos. ¿Sí? Y con el paréntesis, fíjense que podemos ver que es un método, ¿no? Una función. ¿Sí? Todas estas cositas están metidas dentro de persona. ¿Sí? Son todas estas características. Las de acá serían atributos. Esto sería un método. ¿Sí? Pero todas estas cositas están contenidas en una sola variable, sería, ¿no? Nuestra variable ahora, ¿cómo se llama? Se llama objeto 1. ¿Sí? Entonces le vamos a poner objeto 1. ¿Sí? Objeto 1 tiene todas estas características. ¿Sí? ¿Cómo podemos acceder a estos métodos? ¿Sí? Con el puntito que significa this. Fíjense, por ejemplo, objeto 1, ¿sí? Viene a ser mi variable. Yo le pongo un punto. Esto significa this. Vamos a llamar a un método o vamos a llamar a un atributo. Queremos llamar a ojos, por ejemplo, podemos ponerle punto ojos. ¿Sí? Queremos llamar a peso, ¿sí? Objeto 1 punto peso. ¿Sí? Fíjense que en una sola variable tenemos muchísimos datos. Si no, tendríamos todos estos datos instanciados uno por uno, ¿no? Como si fuesen variables. Fíjense que estos serían como variables, ¿no? Pero variables que pertenecen a un objeto. ¿Sí? Todas estas variables pertenecen a este nada más. Así por sí solas no pueden salirse del objeto. ¿Sí? Entonces para eso nos sirve objeto. Guardamos muchos valores dentro de una clase o de un objeto. Bien, esto vamos a omitir por ahora. Era una ayuda visual de cómo vamos a acceder a estos valores que tiene este objeto, ¿no? Bien, vamos a eliminar esto. Bueno, no lo vamos a eliminar. Ahí está.
Vamos a ver el problema 1. Segundo. Vamos a sacar. Dos. Clase 1 y 2. Bien, aquí tenemos algunos ejercicios de lo que es objeto, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto varias veces, ¿sí? No lo vamos a ver ahora en código y vamos a seguir lo que dice el problema, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. ¿Sí? Vamos a copiar esto. Esto podemos sacarlo. Lo vamos a eliminar, ¿sí? Creo que estamos acá siempre en miércoles. Persona. Vamos a hacer todo de 0. Y acá borramos todo. Ahí está. A ver qué más tenemos. Estoy haciendo una clase, no molesta. Esto tampoco me jode. Bien. Sí. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a minimizar un segundo. Dice crear una clase llamada persona con los atributos nombre, apellido, DNI, domicilio. ¿Sí? Vamos a crear entonces. Vamos acá al package. Clic derecho. Nuevo. Y vamos a hacer una clase. ¿Cómo se tiene que llamar la clase? Persona. ¿Sí? Vamos a hacer persona. Esa es la clase. Este tienen que destildarlo. ¿Sí? No tiene que estar. Y aquí está mi clase persona. ¿Sí? Vamos a traer esto ya no va. Vamos a traer esto para allá. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué atributos tengo que ponerlo? Bien, ¿no? Vamos a seccionar entonces nuestra clase en atributos, constructor y en métodos. ¿Sí? Atributos, ¿qué me está pidiendo? Nombre. ¿Cómo podría poner yo ese atributo? ¿Cómo lo escribo? ¿Qué hay que ponerle primero? ¿Cómo sería la fórmula para escribir un atributo? La palabra Primero que nada vamos a ponerle ¿cómo? su modificador de acceso, ¿sí? Ah, ok. ¿Sí? Después vamos a ponerle el tipo de dato y luego el nombre. ¿Sí? Vamos a poner entonces un modificador de acceso. ¿Cuáles eran los modificadores de acceso? Public, private o protected, Muy algo bien. así. Public, private, protect. ¿Sí? Entonces vamos con ese primero, ¿sí? Ahí está. Vamos para allá. Ahí. ¿Sí? Entonces vamos a poner public. El tipo de dato que vendría a ser nombre, un string. ¿Sí? Un string. Ahí está nuestro atributo. ¿Sí? Lo mismo con apellido. Con DNI lo vamos a hacer con de tipo int. ¿Sí? Aunque se debería hacer string, ¿no? Pero lo vamos a hacer con tipo int. ¿Sí? Para que diferenciemos números de string. Y después domicilio, ¿no? Bien, ahí están nuestros atributos. Fíjense que no tiene error de momento. ¿Sí? Ahí estamos. Bien, acá, ¿qué dice? Constructor.
y un método que permita mostrar la información de la persona. Bueno, primero vamos a ver cómo se instancia un constructor, ¿sí? Cómo se lo escribe. ¿Qué teníamos que poner para hacer un constructor? La palabrita clave. Public. Public persona. O ¿Sí? Public public persona. persona. Y luego los parámetros, ¿no? Ujú. Ahí está. Bien, ¿qué podemos hacer en este constructor? Acá vamos a poder asignar valores a los atributos. ¿Sí? Mm. Bien, ¿cómo entonces llamamos a los atributos? Con la palabra this. This. ¿Sí? Bien. Le vamos a poner que this.nombre, fíjense, Nombre. el igual es para asignar, ¿sí? Vamos a ponerle un nombre que venga por parámetro, ¿sí? De momento lo vamos a poner como Juan, o como Pedro, ¿sí? Pedro, ¿sí? Vamos a ponerle this.apellido, Ramírez, qué sé yo, punto DNI, que tiene que ser tipo entero, ¿verdad? Entonces le vamos a poner 90, 90, 90, ¿sí? Un ejemplo. Y this.domicilio. Perdón, falta ponerle un valor a domicilio. Vamos a poner, no sé, batalla de Salta. ¿Sí? Poner un ejemplo. Fíjense que no me está tirando error. ¿Sí? De momento vamos a crear nuestro objeto, ¿sí? Va a ser persona y va a tener sus 4 atributos. Y ahora esos 4 atributos tienen un valor, ¿sí? Podemos llamarlo y nos van a mostrar un valor. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner acá un ejemplo. Si nosotros tenemos nuestro objeto 1, ¿se acuerdan que se llamaba así? Queremos llamar nombre. ¿Qué me va a arrojar en este momento? Pedro, ¿sí? Me va a arrojar Pedro, ¿sí? Objeto punto domicilio. ¿Qué me estaría arrojando? Batalla de Salta. Batalla de Salta. ¿Sí? Así de fácil. Ya tenemos nuestro objeto y tienen todos esos valores guardados dentro de él, ¿sí? Lo único que hay que hacer es llamarlo con un puntito, ¿sí? No es más que eso. Ahí ya tenemos nuestro objeto. Bien. Después dice crear. ¿Qué era? Acá. Un método que permita mostrar la información de la persona. ¿Sí? Acá vamos a hacer énfasis a 2 tipos de métodos. ¿Sí? Ya lo habíamos escrito. Eran los métodos get y los métodos set. ¿Sí? Vamos a escribir acá cuáles eran las fórmulas, ¿sí? Las 3 características que tenía que tener cada uno. ¿Sí? El get. ¿Qué tenía que tener para que sea un método get? Un return, puede ser. Bien. Void es para set. ¿Sí? Fíjense que get quiere decir que vamos a obtener algo. ¿Sí? Quiere decir obtener un valor. Entonces, para obtener un valor, para poder yo manipular un valor, necesito que salga ese valor del método, ¿no? Fíjense que nosotros teníamos, por ejemplo, ponerlo así, y teníamos flechas, ¿se acuerdan? Tenemos una flecha, no sea la flecha, y la otra era así. La flecha negra, ¿es de un método get o es de un método set?
Bien. ¿Sí? Fíjense, vamos a sacar esto de acá un ratito. Este cuadro negro sería una función de tipo get, ¿sí? Get. ¿Qué quiere decir get? Que tenemos que obtener un valor de salida, obviamente, ¿sí? Eso quiere decir la flecha, ¿sí? Que va a salir un valor de este método, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para que salga un valor de ahí? Hay una palabra especial, Return. return, ¿sí? El return está diciendo saca hacia afuera del método un valor, ¿sí? Entonces, primero que nada, tenemos una salida, ¿no? Tiene salida. Y cómo usamos la salida con la palabra return, ¿sí? ¿Qué más tiene un método get? Si tiene salida, ¿cómo va a ser esa salida? ¿Qué hay que ponerle entonces? ¿Parámetro? No. No. ¿Cómo va a El ser la tipo salida? de ¿De cualquier datos. tipo? El tipo de datos sería. Bien, ¿sí? Tienen que tener un tipo de dato de salida, ¿sí? Por ejemplo, si acá yo le pongo string, ¿sí? En realidad va primero public, ¿no? Public string, ¿sí? Por ejemplo, get nombre, ¿sí? Acá me tendría que retornar un string, ¿sí? Acá tendría que ser algo en string. Ahí está, ¿sí? Eso es lo que tiene que tener. Primero tiene una salida, y cómo tiene que ser esa salida, con un tipo de dato, ¿sí? Para eso se tiene que escribir el tipo de dato de salida, ¿sí? Con esta palabra acá cuando nosotros escribimos el método get, ¿sí? Y tiene algo más, tiene una particularidad más, que no lleva algo. ¿Qué es lo que no lleva? Void. También no lleva void, pero en Parámetros. específico no lleva parámetros, ¿sí? ¿Sí? Esa es la fórmula para un método get. Vamos con la fórmula para el método set. ¿Sí? Los setters. ¿Qué quieren decir los sets? Que vamos a cambiar un valor, ¿sí? Lo vamos a modificar o lo vamos a asignar. Acá está. ¿Le sirvió la contraseña, no? Para la asistencia. Sí. ¿Sí? Bien. Bien, eso significa un método set, que vamos a cambiar un valor. ¿Sí? Es necesario, fíjense que esto vendría a ser un método set que tiene entrada. Entonces, si la flecha está hacia adentro, ¿qué es lo que primero que lleva un método set? Public. In. ¿Sí? En inglés, in. Sí. Lleva cuando nosotros metemos algo dentro de un método, ¿sí? Desde afuera. ¿Cómo se le llama eso? ¿Qué es lo que va dentro del paréntesis de un método? Los parámetros. Los parámetros. ¿Qué eran los parámetros? Eran datos de entrada, ¿sí? N datos de entrada, pongámosle parámetros. ¿Sí? Esa es la fórmula para un método set. Nos falta uno más. ¿Qué más tiene? Nos faltan dos más. Tiene datos de entrada. Son de No tipo, tiene una salida. ¿Cómo? que son de tipo void. Bien. La palabra void. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no tiene dato de salida, ¿no? O no vamos a poder manipular algún dato, ¿sí? Eso es lo que hace el void. Y nos falta uno más.
Algo más nos falta. ¿Qué hacíamos Que dentro se del le set? llama con la palabra this. Bien, ¿sí? Tenemos que llamar a uno o varios atributos, ¿sí? Llamar a atributos con this, ¿no? Lo voy a poner en minúsculo porque en mayúscula no va, ¿sí? Con this. Vamos a poner un otro color. Ahí está. Entonces, también con color. Y esto también con color, ¿sí? Esas son las tres características que tiene un método set, ¿sí? Tiene parámetros, no tiene salida, por lo tanto es tipo void, y se tienen que llamar los atributos para poder asignar un atributo, ¿sí? Porque nosotros estamos cambiando un valor. Bien, Juliano ahí ya está haciendo un método set, ¿sí? Perfecto. Vamos a dejar esto por acá. Que nos pide entonces un método que permita mostrar la información. Si me dice mostrar, ¿qué va a ser? ¿Set o get? Get. Get. Get, ¿sí? Vamos a hacer un método get. Public. Lo vamos a hacer, pero no lo vamos a mostrar directamente, ¿sí? Vamos a mostrarlo con un void. Porque dice mostrar, no nos dice que vamos a manipular los datos, vamos a mostrarlos únicamente, ¿sí? El void es para mostrar, también sirve para mostrar, asignar datos, fíjense, pero no vamos a manipular esos datos. Si no, tenemos que hacer un get y tenemos que llamarlo en la otra hoja. Lo vamos a hacer de las dos maneras, así no nos mareamos tanto. Primero vamos a hacerla con esta que es más sencilla, ¿sí? Mostrar datos. ¿Sí? Aquí vamos a escribir 4 líneas por consola. Perdón, profe, que me distraje. Cuando mostramos, ¿qué utilizamos? ¿Get o set? Fíjate que estamos mostrando, ¿sí? Yo me confundí un poco acá. Vamos a mostrar, no vamos a obtener un valor, ¿sí? El get es para obtener un valor, ¿sí? Para mostrar podemos usar el void. Entonces vamos a modificar aquí. Tiene salida, pero hay que leerla una por uno. Por eso vamos a verlo de las dos maneras, primero con un void y después con un get, ¿sí? Esto no vendría a ser ni get ni set, es solamente un método para mostrar, ¿sí? Vamos a poner acá que no es ni get ni set, ¿sí? Porque no estoy asignando nada con el set, ¿sí? Por eso no es set. Y si no tiene return, entonces tampoco es get, ¿verdad? Entonces no es ninguno de los dos. Solamente vamos a hacer un método para poder mostrar datos, ¿sí? Ya enseguida vemos los get y los set. Bien, ¿qué datos vamos a mostrar aquí? Vamos a mostrar un string que tenga, no sé, el nombre es, ¿sí? Vamos a concatenar y ustedes me van a decir qué palabrita tengo que poner aquí, ¿sí? El apellido es, el DNI es, y el domicilio, ¿no? Bien. Si yo quiero mostrar un nombre, ¿cómo hago para llamar a ese atributo y mostrarlo? Porque ya lo estamos mostrando por consola, fíjense. Poniendo nombre, ¿Cómo? poniendo nombre. Vamos a ver si me deja ponerle nombre. Me está faltando algo. ¿Qué le falta al nombre? Profe, el this punto nombre. Muy bien, ¿sí? This.nombre. Fíjense que para poder llamar al atributo, ¿no? This.nombre. ¿Está? Entonces sería lo mismo. This.apellido. This.DNI, ¿no? Y acá this.domicilio. Ahí está, ¿sí? Fíjense que lo único que vamos a hacer, vamos a mostrar por consola.
Pero fíjense que a este método hay que llamarlo, ¿no? Lo tenemos que llamar, no es como este que se ejecuta solo. Acá vamos a poner un ejemplo de que se está ejecutando solo, vamos a poner por consola. Se creó un nuevo objeto. ¿Sí? Vamos acá a la hoja principal. ¿Cómo instanciábamos una clase? Hay que llamar el molde. ¿Cómo se llama nuestro molde? Se llama persona. ¿Sí? Persona. ¿Cómo queremos llamarlo nosotros? A nuestra variable, a nuestro objeto. ¿Cómo lo vamos a llamar? Vamos a poner objeto 1. ¿Sí? Esto va la palabra new. El nombre del constructor, que también es persona. Listo. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro objeto que se llama objeto 1, ¿no? Es de un molde, de hecho, de una persona. Vamos a ponerle el nombre de una persona, persona 1, ¿sí? Vamos a ponerle persona 1. Persona 1. ¿Sí? Bien, vamos a ver si me deja correr esto. Bien, fíjense que yo no hice nada con ese objeto. Apenas si lo escribí y lo creé. ¿Qué pasó? Me está mostrando por consola que se creó un nuevo objeto. ¿De dónde se ejecutó esto? De la otra clase. Se ejecutó, sí, en la clase, fíjense. ¿Pero en qué parte? Persona. En el constructor, ¿sí? Fíjense que este es nuestro constructor y esto se ejecutó solo. Y si esto se ejecutó solo, esto también se ejecutó solo, ¿verdad? Entonces quiere decir que estos atributos ahora ya tienen un valor, ¿sí? Esto me sirvió como una guía para saber que se ejecutó nuestro constructor. Y vamos a poner un poquito más separado, ¿sí? Diferenciamos, ¿sí? Nuestro constructor se ha ejecutado, ¿verdad? Porque se creó un nuevo objeto, ¿sí? Es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora podemos mostrar estos datos. ¿Cómo llamábamos a estos datos? Persona 1, punto, mostrar datos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí? Me tendría que mostrar los datos que tiene este objeto. ¿Sí? Me tendría que mostrar todos estos print que hicimos acá. ¿Sí? Fíjense que estamos llamando a esta función. Y esta función lo que hace es llamar los atributos que tiene este objeto. Vamos a ver si es verdad. Ahí está. Ahí está, fíjense. Me está mostrando todos los valores que tiene los atributos. Este es el atributo nombre, este es el atributo apellido, este es el atributo DNI y este es el atributo domicilio, ¿no? ¿Entendieron hasta ahí? ¿Qué es lo que hicimos? Lo vamos a hacer de otra manera ahora, por eso les pregunto si entendieron. ¿Sí? Vamos a ver el código. ¿Sí? Vamos a seguir de nuevo con Paint. ¿Qué hicimos primero? Vamos a hacerlo por bloques. ¿Sí? ¿Qué hicimos acá adentro? Los El método. ¿Sí? No, Los sí. atributos. Aquí, ¿tienen valor? No, No tienen valor todavía, ¿no? no. ¿Sí? Bien. Después tenemos nuestro bloque de código, vendría a ser nuestro constructor. Vamos acá, poner constructor. ¿Qué hace el constructor? Bueno, se ejecuta solo, ¿no? ¿Sí? Cuando se instancia la clase. ¿Sí? Quiere decir, cuando nosotros creamos un nuevo objeto, ¿sí? Se llama el constructor solito. No hace falta llamarlo. Fíjense, cuando yo digo llamar, quiere decir que le voy a poner, por ejemplo,
estoy llamando aquí a un método, ¿no? Mostrar datos. Eso estoy llamando con el puntito, ¿sí? De persona 1, llámame este objeto, ¿sí? Perdón, esta función, ¿sí? Si yo borro esto, fíjense que no estoy llamando nada, ¿sí? Pero aún así, esto se va a ejecutar. Bien, ¿y qué hicimos acá dentro del constructor? Hicimos dos cosas. Pusimos un mensaje de bienvenida, ¿sí? Que se creó un nuevo objeto. ¿Y qué más hicimos en el constructor? Agregamos Digamos, datos. asignamos valores Valores. aquí, a los atributos. ¿Sí? Fíjense que estos eran los atributos que no tenían valor, y en el constructor podemos darle valor a estos atributos. ¿Sí? Por ejemplo, acá teníamos public, public string nombre. ¿Sí? Ese es un atributo, fíjense que no tiene ningún valor todavía, ¿sí? Pero acá podemos decirle que this nombre sea igual a Ana. ¿Sí? Estamos asignando, ¿no? Estamos haciendo una asignación acá de este atributo. Entonces, eso es lo que hicimos en el constructor. Después abajo, ¿qué hicimos? Método mostrar, ¿sí? Mostrar. ¿Qué hicimos en este método? ¿Qué hicimos? Estamos mostrando los 4 valores. Hicimos 4 print por consola, ¿sí? O pintamos 4 veces por consola, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo pintábamos por consola? Ya sabemos, system.out.print. ¿Sí? Esa es la función para mostrar por consola. Y adentro, ¿qué hicimos? Bueno, un pequeño mensajito, y ¿qué concatenamos? Sobre todo, acá pusimos que muestre this, por ejemplo, nombre, ¿verdad? This nombre. Fíjense que nosotros vamos cuadro por cuadro. ¿Tiene ahora un valor? Sí. Sí, fíjense, acá no tiene valor. Acá sí le dimos un nombre, ¿sí? Hicimos una nueva mascota, nació nuestro nuevo, no sé, nuestro nuevo objeto, ¿sí? Y le pusimos un nombre porque lo estamos creando, ¿sí? Y ahora ya podemos decir que tiene un nombre, ¿sí? Podemos mostrar ese nombre porque ya tiene un valor. ¿Qué valor tiene nombre en este momento? Ana. Ana, ¿sí? Eso es todo lo que hicimos. Va por acá. Vamos de nuevo entonces a revisar el código. ¿Sí? Acá tenemos nuestros atributos, no tienen valor, ¿sí? Están solamente instanciados, ¿sí? Aquí podemos o no darle un mensaje de bienvenida, solamente se lo agregué yo, pero vamos a borrarlo, ¿sí? Y estamos asignando valor a quién, a estos de acá, ¿sí? A estos atributos. Estamos llamando, che, vení para acá, te voy a dar un nombre. Vení vos, apellido también, te voy a dar un nombre, ¿sí? DNI, vení, te voy a poner un número. Eso es lo que estamos haciendo en el constructor. Y después esto como que ya tienen un valor acá, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Mostramos, ¿sí? Por consola, vamos a mostrar los nombres, los apellidos, los DNI y los domicilios de esta clase persona. ¿Sí? Es todo lo que hicimos. Bien, si yo quiero hacer un método get, vamos a poner esto en privado. ¿Qué quiere decir que esté en privado? Que no lo puedo buscar.
¿Lo puedo leer desde principal? No. No, no lo puedo leer de forma directa, ¿verdad? Bien, vamos entonces a principal, ¿sí? Fíjense que mi objeto es persona 1 y el atributo que tenían eran 4. Fíjense que era, acá vamos a poner los atributos, era nombre, apellido, DNI y domicilio. Esos eran los atributos, ¿se acuerdan? Entonces, yo quiero acceder, por ejemplo, a mi atributo nombre. ¿Podré hacerlo? No puedo. ¿Por qué? Porque está de forma privada. ¿Sí? Bien. Está de forma privada, no puedo acceder a él. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a acceder de forma indirecta. ¿Cómo accedemos a ese atributo de forma indirecta? Vamos a hacer un método get. ¿Sí? ¿Cómo se hacía un método get? Primero que nada, ¿qué dato vamos a traer? Vamos a traer nombre, por ejemplo. ¿Sí? ¿Nombre de qué tipo de dato es? String. String. ¿Sí? ¿Por qué estoy poniendo todo eso en un comentario? Porque ahora vamos a escribir el método. ¿Sí? Public string. Creo que lleva así el nombre, get nombre. Ahí está. ¿Sí? Si yo tengo un dato de salida, ¿qué palabra debe de llevar? Return. Return. ¿Sí? Fíjense que este es mi dato de salida, entonces tengo que decirle return algo. ¿Sí? ¿Qué vamos a retornar? ¿Qué dato vamos a manipular? Nombre. No, ¿sí? Entonces vamos a llamar al atributo this nombre. ¿Sí? Entonces ahora ya podemos manipular este valor, ¿sí? Lo podemos obtener, mejor dicho, ¿sí? No lo vamos a manipular, lo vamos a obtener de forma indirecta con este método, ¿no? Entonces acá, esto no se puede, por lo tanto vamos a poner persona 1 punto get nombre. Fíjense que es una función, por lo tanto lleva sus paréntesis de parámetros, ¿no? Vamos a comentar. Ahí está, ¿sí? Ya puedo leer este atributo con este get nombre, pero así de por sí yo no lo voy a leer. Lo puedo manipular al dato, pero no lo puedo leer. ¿Por qué? Es como que yo tenga un int nombre, perdón, vamos a poner otra cosa, apellido test, ¿sí? Hacer sí, Valencia, ¿sí? Es como que lo tengo acá, perdón. Lo tengo acá y no lo estoy mostrando nunca. ¿Cómo muestro yo esta variable? ¿Qué tengo que hacer para mostrarla? System out print. Perfecto, ¿sí? Necesito un system out print para poder mostrar ese valor. Fíjense que yo ya le di play y no me mostró nada. Si yo lo pongo dentro de un system out print, por ejemplo, el nombre es, vamos a concatenar, vamos a llamar al método de mi objeto. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Esto ya no va. Ahí. Y vamos a darle play. ¿Sí? El nombre es Pedro. Bueno, fíjense que aquí me falta un espacio, ¿no? Entonces estoy accediendo al nombre, ¿sí? Fíjense que aquí me tira un error, porque no puedo acceder de forma directa, ¿no? De forma directa no puedo acceder a nombre. Pero si yo tengo un método, el método va a acceder al nombre por mí, ¿sí? Yo al método lo puedo leer. ¿Por qué lo puedo leer al método? Porque es public. Perfecto, porque es público, ¿sí? Por eso yo puedo leer el método. Bien, vamos a cambiar el nombre.
vamos a hacer un método set. Acá está, contraseña, perdón. Bien, vamos a hacer un método set. Primero que nada, ¿lleva parámetro el método set? Sí. Sí. Lleva para, ¿sí? ¿Tiene salida? No. No tiene salida. Por lo tanto, ¿qué tipo de método es? Tipo void, ¿sí? Void. Bien. ¿Qué más? Lleva parámetro, lleva void. ¿Y qué hay que hacer? Hay que llamar a un atributo. ¿Cómo llamamos a un atributo? Is. Con this, ¿sí? Esas son todas las partes de un método set. Entonces vamos a poner public void set nombre, ¿sí? Porque estamos haciendo un set. No es más que un nombre, ¿no? Vamos a ponerle cambiar nombre y es totalmente válido, ¿no? No es más que un nombre. Bien, dijimos que lleva parámetros, ¿sí? Sí lleva parámetros. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese parámetro? ¿Qué tipo de dato es el atributo nombre? String. String, ¿sí? Por lo tanto, debemos poner un string. ¿Y cómo vamos a manipular nuestro dato? Nosotros le ponemos parámetros, ¿sí? Para no confundirnos. Bien, aquí dentro, ¿qué es lo que se hace? ¿Se lleva un return? No. No, no lleva return. ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que asignar. Mejor dicho, reasignar, ¿no? ¿Sí? Porque ya tiene un valor. ¿Cómo reasignábamos? ¿Cómo llamamos un atributo? Con la This. palabra void. No, la palabra void significa que no tiene salida. ¿Sí? Fíjate, cuando yo escribo un return acá, ¿sí? Me está marcando estos dos porque es contradictorio. ¿Tiene salida o no tiene salida? ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Con el this. Bien, ¿sí? Hay que llamar a un atributo con el this. Vamos a poner this. ¿Qué atributo voy a llamar? Si se llama set nombre, ¿cuál atributo voy a traer? Nombre. Nombre. ¿Sí? ¿Y cómo asignábamos? ¿Qué hay que poner? ¿Dos puntos? Punto y coma. Igual. ¿Sí? Dos igual. Estamos asignando, ¿no? Sí. Y le vamos a poner, ¿qué le vamos a poner acá? ¿Cuál va a ser el nuevo nombre? Juancito. Parámetro. El parámetro, ¿sí? ¿Sí? El dato de entrada, ese va a cambiar mi valor del atributo, ¿no? Bien. Sí, puede ser Juan también, ¿sí? Pero si es un set, yo quiero cambiarlo desde otra instancia y ponerle el dato que yo quiera, ¿no? Y que sea de forma automática, ¿sí? Entonces le vamos a poner parámetro. ¿Sí? Ahí ya tenemos nuestro método set. Vamos a probarlo. Fíjense que acá me muestra que el nombre es Pedro en este momento, ¿no? Hasta la línea 10 es Pedro. Vamos a llamar a persona 1, que es mi objeto. Vamos a llamar a un método de ese objeto que se llama setNombre. ¿Sí? Y ahí me está, fíjense, pidiendo un parámetro tipo string. ¿Qué nombre le podemos poner? Que no sea Pedro, ¿no? Juancito. Hito. Típica, ¿no? Bien. Y ahora, ¿cómo mostramos ese valor? ¿Cómo mostramos ese atributo? Persona 1.nombre. Bien, punto get nombre. Ya me está corrigiendo solo Java. ¿Sí? No puedo acceder de forma directa. Tengo que acceder
a este atributo, fíjense que estaba en privado, ¿no? Están todos en privados, y por eso es que estamos haciendo los métodos get y set. Bien, vamos a hacerlo por un método, get nombre. ¿Sí? Pero ya les dije que es como poner esto, ¿sí? El get nombre es como poner ahí una variable y no la vamos a leer nunca. ¿Cómo podemos leer esto? Hay que poner un system out print, ¿sí? El nuevo nombre es, concatenamos, ¿sí? Y esto no es más que un valor, ¿no? Vamos a ponerlo hasta ahí. Se va. Ahí está. Vamos a darle play. Bien, fíjense que hasta la línea 10 me está mostrando, ¿sí? Estamos mostrando por consola el nombre. Era Pedro, ¿sí? ¿Qué hicimos? Seteamos el nombre, sobreescribimos el nombre o lo reasignamos al nombre, ¿sí? Le cambiamos el valor. Ahora es Juancito, ¿sí? El nuevo nombre es ahora Juancito. Fíjense que estamos usando los mismos caracteres acá, ¿no? Get nombre y get nombre. Eso es de forma automática. No es que lo estamos poniendo acá Juancito, ¿no? No. Estamos accediendo a un método del objeto. ¿Sí? ¿Seguimos más? ¿Avanzamos? ¿O seguimos haciendo más métodos get y set? Profe, una consulta. Sí. Para hacer los métodos get y set, ¿tengo que tener alguna librería o algo? No, fíjate que acá, eso me decía el compañero de la clase pasada, yo tenía esta línea acá, el import Java, que es de las librerías, ¿no? Pero ahora está comentado, así que no hace falta. ¿Sí? No hay que importar Porque a nada. mí, yo pongo en la clase persona, quiero definir eh, el public string get y no me lo colorea. No estás comiendo un punto y coma, Por nada de ejemplo, el eso. get nombre. eh, no, lo revisé con lo que usted estaba mostrando y no. A ver, vamos a este get nombre. Sí, el public string get nombre no me lo toma, Qué raro, como con color así verde. no con color verde. Claro, aparece sin color, como que no se llega a definir. Bueno, mándalo por chat, ahí lo vamos a copiar. Vamos a hacer acá un test. Nuevo class. Se va a llamar test. ¿Está? Bueno, ahora lo mando. Bueno. Espera un segundo, chicos. Que mande el código. Bueno. De momento los demás chicos entendieron a qué va el concepto. O están mareados. Seguimos haciendo más cositas de lo mismo o podemos avanzar. Profe, yo tengo una consulta. En la frase principal, cuando escribe persona, Bien, vamos entonces aquí, persona. claro, como, ¿cuál sería en ese renglón? Ahí donde está. Donde dice persona, persona 1 igual a una persona que está creando como un nuevo objeto, ¿sería? Muy bien, estamos creando. ¿Qué corresponde cada uno? Sí, acá si quiere podemos cambiarle el nombre, ¿no? Porque eso es muy redundante poner tantas veces persona. Estamos creando, fíjense que cada vez que nosotros ponemos new, por ejemplo, new array list, estamos creando un nuevo tipo de variable, ¿sí? Recuerden que las variables, nosotros tenemos esta, por ejemplo, una variable tipo string, una tipo int,
tipo float, ¿sí? No importa. Ahora estamos creando cosas más complejas, que no es de una sola línea. Tiene varios valores, entonces, por ejemplo, un array list, que tiene, por ejemplo, días de la semana, ¿sí? Recuerdan que era algo así, había que poner lunes, martes, ¿sí? Etcétera. Tiene muchos valores. Este era un tipo array, los arrays se los leen así, ¿no? Eso lo lee consola. Como tiene muchos datos, ¿sí? Acá Java lo está diciendo, es un nuevo tipo de dato, ¿sí? No es un dato sencillo, tiene muchos datos, entonces estamos creando algo nuevo. Entonces cuando hacemos los array list, tenemos que ponerle new, ¿sí? Array list. En este caso estamos haciendo una nueva clase, ¿no? Un nuevo objeto de una nueva clase. Eso es lo que significa el new, estamos creando algo nuevo. Cerraste mal la llave. Vamos a ver. Prueba hoy. Perdón, hoy. Vamos a analizar el código. ¿Dónde está? Ah. Alto concatenar es bien. Ahí están los chicos ya viendo qué pasó. Bien, tenemos los atributos, public, string, perfecto, edad. Ah, bien, ¿sí? Acá fíjate en la línea 19 te faltó un signo más. Acá en la línea 20 también te faltó un signo más. Ahí está. Ah, pero a usted le figura como que se le colorea el get documento, más allá de lo... Más allá de esto, y quizás, Sí, porque bueno, porque es Visual Studio Code, ¿no? Fíjate si arreglando eso se pinta tu get document. no, porque yo iba concatenando, porque creo que va medio rápido, pero yo puse esos signos más y no se arregle. No se arregla. A ver, No, vamos a traerlo igual a Java. porque a usted sí se le colorea el get documento. Esto se va a llamar ahora test, ¿no? Ahí está. Ese me decís, ¿se te ve algo así en blanco? Sí, como que no lo leería. Bien, fíjate acá. Te falta una llave en mostrar datos. Te falta cerrar la llave. Ah, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tan, tan, tan. Se me hace que hay uno de más. Esto debe ser. Sí, abajo hay una de más. ¿Está? Bueno, ahí está. ¿Sí? Era la llave de acá de mostrar Ahí datos. está. Ah, bien, entonces ese va afuera del voy mostrar. Ok, ¿Sí? de ahí es. Ahora sí. Ahí está. Gracias. Perfecto. Bueno. Bien, bien, bien. Sigamos entonces. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta de lo que vamos viendo? Vamos a hacerlo un poquito más complejo. ¿Sí? Vamos a hacer esto. ¿Sí? Un poquitito más complejo, no quiero abrumarlos mucho. Lo vamos a hacer mediante el constructor mismo, ¿no? Esto va a ser dinámico. Esto es estático. De momento es estático. ¿Saben en cuál es la diferencia de estático y dinámico?
Dinámico bien, de movimiento y estático del que está quieto. bien. Sí. Ya te digo, al final de la clase reviso el WhatsApp, sí, creo que habían dado una tipo prueba. Yo les voy a decir cuándo. Bien, vamos a ver qué es estático. Y Profe, yo tengo una duda, digamos, va o sea, en el comienzo, digamos, o sea, como de la clase principal para que salga el archivo de persona, eso es lo que no me fijé cómo hizo, digamos. acá en principal, Sí. fíjate, yo voy a borrar todos los que son los comentarios. Y acá, esta parte. No, sino, ¿cómo tiene que hacer? O sea, o sea, todo está en una misma carpeta, eso me refiero, digamos, para cuando Ah, quiero llamar tiene que estar en la misma carpeta, un archivo, ¿cómo era eso? No me fijé, digamos. bien, fíjate que acá tenemos un paquete. ¿Sí? Esto está fuera del paquete, fíjate que es como que algo nuevo, esto lo vamos a borrar. No sirve. Continue. Este también para miércoles. Acá tenemos nuestro paquete. Sí. Uy, quiero borrar algo que no iba. Sí, acá tenemos Borró toda nuestra la tarea. persona. Y acá adentro hay que hacerle un clic derecho del paquete, ¿no? En el paquete clic derecho, poner new y class. ¿Sí? Ahí tenés que, todo lo que va a usar principal tiene que estar dentro del paquete. ¿Cómo se llamaba, chicos, esto? Persona, ¿no? Persona. Bien, lo vamos a hacer de nuevo para que puedan ver. Bien, vamos a hacerlo con un poco más de lenguaje para los chicos. ¿Sí? Estábamos viendo que era estático y qué es lo que es dinámico. ¿Sí? Prácticamente dinámico lo van a ver cuando vean cosas de forma automática. ¿Sí? Que se cambian los valores de forma automática y depende de quién lo esté manipulando. Estático quiere decir que siempre va a tener ese formato, siempre va a tener ese dato, y hay que tocar código para poder cambiarlo. En cambio dinámico, no hay que tocar el código para poder cambiar un valor, ¿no? Tiene que ver como Vamos, con la vamos. interacción ¿Escucha? con el Sí, usuario dinámico. claro, fíjense, en una página que sea tipo calculadora, ¿no? Que ustedes hagan muchas sumas, ¿sí? Y el resultado sea, qué sé yo, 2100. ¿Sí? Y otra página que es estática, ya tiene la suma hecha y no te da la opción para poder cambiar los datos. Eso es estático, ¿sí? Estamos mostrando datos de forma estática y lo que nosotros podemos calcular sería dinámico, ¿sí? Podemos cambiar en los valores de entrada. Nosotros en una calculadora estamos dando valores de entrada nada más. Estamos mandando parámetros, por así decirlo, ¿sí? Y ello por detrás te manipula el dato y te da un resultado. ¿Accede a las clases? Sí, Walter. Bien, vamos a hacerlo entonces de forma dinámica, ¿sí? Primero vamos repito, a escribir los atributos. Private, ¿no? Sí. ¿Qué era el nombre? Apellido. DNI falta. Private in DNI. ¿Sí? Ahí tenemos los atributos. Vamos a hacer rápidamente lo que es un constructor, pero un constructor dinámico, ¿sí? Ya no va a ser el estático que hicimos hace rato, va a ser dinámico. Public persona. Bien. Y acá vamos a asignar this.nombre igual. This.nombre, perdón,
apellido. Después me dicen cómo darle formato, creo que leí por ahí, con una serie de teclas. Punto DNI, punto domicilio. Sí, le vamos a pasar datos por acá, por los parámetros. ¿Sí? Fíjense que los dos primeros son tipo string. String nombre P, ¿qué quiere decir P? Parámetro, ¿no? String apellido P. Int NIP de parámetro y string domicilio P. Esto lo vamos a poner aquí. Igual, ¿no? Ahí está. ¿Cómo era el formato? Control Shift F. Bien. Gracias. Perfecto. Ahí estamos. Sí, fíjense que ahora ya no va a ser un dato fijo como lo estábamos mandando. Por ejemplo, Juancito acá, ¿no? No, ahora solamente van a ser nombres, lo que le mandemos por parámetro. Estos son nuestros 4 parámetros. ¿Dónde podremos poner esos parámetros? Mientras ustedes lo piensan, yo voy haciendo el método mostrar. ¿Sí? Me van diciendo así, lo voy escuchando. ¿Se podría meter todos esos datos en un array? ¿Estos? Sí. Sí, en otro método, ¿no? Ujú. Sí, en un método, por ejemplo, getDatos, podemos hacer un array, mandarlo como array. Claro. Acá que era el nombre es más, creo que el punto 3 es re complicado. Les pide meter un objeto dentro de un parámetro de un método de otro objeto. No lo quiero marear ahora, así que vamos paso a paso. Mi punto apellido. Ahí está. Mi punto DNI. Y el domicilio es bueno, me costó. Ahí está. ¿Sí? Tenemos para mostrar nuestros datos. ¿Sí? Y esto lo va a asignar nuestros atributos de forma dinámica, pero al constructor hay que pasarle 4 parámetros. ¿Sí? Y estos parámetros son leídos de forma ordenada. Quiere decir que primero no voy a mandar un apellido porque me está pidiendo un nombre, ¿verdad? El segundo es el apellido, el tercero el DNI, ¿sí? Todo tiene que respetar su orden. Vamos a copiar esto. Vamos a poner acá. Fíjense que ya me está marcando un error porque no tenemos los parámetros, no estamos pasando parámetros. Acá vamos a pasar parámetros. Vamos a colocar esto. ¿Está? ¿Sí? ¿Cuál es el primer parámetro? Nombre. ¿Qué nombre le podemos dar a nuestro objeto? Carlos. Carlito. Segundo parámetro, apellido. Carlito Reyes. Tercer parámetro, un DNI. DNI tipo entero. ¿Sí? Voy a poner el 50-50-50. Y por último un domicilio. Vamos a poner en la calle Siempre Viva. ¿Sí? Ahora fíjense que no me está marcando un error. ¿Sí? Estamos pasando los parámetros
con lo que queremos que se asignen nuestros atributos, ¿no? Es para eso lo que hicimos en el constructor. Y después podemos mostrar los datos. Vamos a hacer eso, vamos a mostrar los datos. Persona 1 punto mostrar datos. Ahí está. Ya. Ya. Vamos a ver que corra. Sí, fíjense, el nombre es Carlito, el apellido es Reyes, el DNI 50-50-50 y el domicilio es calle Siempre Viva. ¿Sí? Entonces lo hicimos de una forma por parámetros ahora, ¿no? Hace rato estaba de una forma fija, ¿sí? Podemos cambiar nosotros y hacer otro objeto. Vamos a poner persona 2. Acá de nuevo me va a pedir los 4 datos, ¿sí? Voy a poner A, B, 1, 2, 3. ¿Sí? Y vamos a mostrar los datos del segundo objeto que creamos, ¿no? Persona 2 punto mostrar datos. Vamos a ver si me lo da. Ahí está. El nombre es A, ¿sí? El apellido es B, el DNI es 123 y el domicilio es C. Puedo crear objetos así con poca línea de código que tienen muchísima información, ¿no? Pueden tener mucha más información, muchos más métodos. Y fíjense que nosotros no hicimos más que 11 líneas, ¿no? ¿Sí? Menos. Profe, una duda. Sí. En vez de poner los parámetros en principal, si los pongo en persona y los llamo en principal, ¿también es lo mismo? ¿En persona querés poner qué cosa? ¿Los En vez de nombres? poner todos los parámetros en Sí. principal, lo que recién acabamos de hacer, y Sí. los pongo en persona, pero los llamo a los parámetros en principal, ¿también es lo mismo? ¿O necesariamente se tiene que poner los valores en principal para poder llamarlos ahí? Es que en realidad no es un archivo que te muestre cosas. En realidad es un molde nada más. ¿Sí? Es como que tenemos, lo hicimos la otra vez, a ver, vamos a poner uno nuevo. Teníamos una tarjetita, tenía una foto, por ejemplo, y tiene aquí nombre, apellido, DNI. Es lo único que tiene esa tarjetita. Esta tarjetita se llama, pongámosle tarjeta persona, ¿sí? Y nosotros cuando creamos nuestra propia tarjeta personalizada, ¿sí? Por ejemplo acá, respectiva foto, esto se va llenando. Es como quiero que se llame, nombre, ser, algo, ¿sí? Apellido, otra cosa, ¿sí? Y DNI, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por eso es que aquí, en la parte, esto sería principal, ¿no? ¿Sí? En principal, nosotros tenemos que poner cómo queremos que se llame. Acá en realidad esto es solamente un molde, no tiene nada todavía, ¿sí? Por eso es que nosotros los ponemos los parámetros desde acá, cómo queremos que se llame. Entonces, como que esto se superpone. Se superpone acá, ¿ver? ¿Sí? Lo copia, lo pega, y lo único que hace es ponerle valores. Es por eso que lo hacemos en principal y no en persona, ¿no? Porque persona solamente nos sirve de guía, ¿sí? Solamente es para eso. Acá, por ejemplo, acá hicimos una nueva persona porque tenemos este molde. Hicimos otra persona. Fíjate que hicimos persona 2, ¿sí? ¿Y qué le pusimos? No le pusimos nombres reales. Usamos directamente la plantilla. Le pusimos que nombre igual a apellido
de DNI. ¿Sí? 1, 2, 3 creo que es. Para eso nos sirve esa plantilla. La plantilla la podemos usar un montón de veces, pero los datos que quiero que tenga esa plantilla, ¿sí? Esta plantilla personalizada, lo vamos a escribir acá, cuando nosotros lo estamos creando. ¿Sí? Así que si tu pregunta te simplifica, sí, solamente desde principal. Hay que ponerle los parámetros y los datos que nosotros queremos, y acá solamente manipulamos esos datos. ¿Sí? No es que nosotros vamos a ponerle un valor fijo. ¿Pueden tener valores fijos? Sí, pueden tener valores fijos. Enseguida vamos a ver el otro problema, que tiene un valor fijo que no va a cambiar, que se va a quedar acá. No va a salir desde la clase persona. Bueno, ahí hicimos lo mismo, pero con parámetros, ¿no? Hacemos el problema 2. Profe, una duda, Sí. una pequeña duda. Cuando usted ingresa persona 2 en la otra clase, lo que hace el programa es sobreescribir sobre persona 1, o sea, no lo guarda. No, es como que vos digas, vamos a poner array de meses, ¿sí? Este va a ser array de días, ¿sí? Son array completamente distintos, ¿sí? No es Sí. que este sobreescribe son dos Ah, variables bien. distintas, ¿sí? Ah, bien. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, sí. ¿Seguimos? ¿O quieren que lo veamos hasta ahí y continuamos la otra clase? No hacemos un problema más. Bien, un problema Hagamos uno más, uno más. por Ejemplo más. Sí, hagamos uno más, ¿no? Porque quedó como que la clase persona quedó ahí. Voy a ver acá. Voy a copiar este. ¿Sí? ¿Cómo se tiene que llamar la clase de este? Fíjense. Serie. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos al paquete. Vamos a hacer clic derecho. Nueva clase. Se tiene que llamar serie. Ahí estamos. Me pasa la contraseña, ya le paso al alumno. ¿Está? Contraseña, ¿dónde están? Oscar Salas, ahí está. Bien, creo que lo puse para todo. Fíjense que dice crear una clase llamada serie, con los atributos título, números de temporadas, género y creador. ¿Sí? Un poquito más interesante, ya no tanto persona. Ustedes me van a ir tirando nombre de títulos, series, así que los escucho. Public, string, título. In, número de temporadas. Número de temporadas. Public, género, public, string, creador. Sí, ahí tenemos nuestros atributos. Vamos a hacer rápidamente lo que es un constructor. Constructor lo hacemos con public serie, ¿no? En este caso, y como el constructor es un método, debe de llevar su paréntesis para sus parámetros, ¿sí? Tiene una apertura y un cierre con las llaves. Bien, ¿qué se hace en el constructor? Generalmente asignamos valores, ¿no? Bien, mostrar todos los atributos y sobreescribir todos los atributos. Bueno. ¿Quieren que sean valores fijos o quieren que sean valores por parámetros? Cualquiera de los dos va a funcionar. O por eso.
¿Fijos? A ver, ¿qué dice la gente? Por parámetro. Bien. Bien, entonces, ¿cuántos parámetros debería de llevar en mi método constructor? 4. 4 parámetros. ¿Sí? 4. Vamos a poner 4 parámetros. El primero sería tipo string, título, p, o param, poner así, param. Segundo es un int, se llama número temporadas param. Tercero, un string, género param. El cuarto también es un string, creador, param. Ahí está. ¿Sí? Vamos a checar esto un poco. Si se ve bien. ¿Y qué hacíamos aquí dentro? Asignábamos. ¿Cómo se asigna valores a los atributos? This. This. ¿Sí? This título igual a título param, ¿no? Cierro. Lo mismo con los demás. This número temporada. ¿Sí? Fíjense que es el atributo y acá va el parámetro. Vamos a copiar esto, es muy largo. ¿Qué me faltó acá? No me dicen. This género param y this punto creador. Ahí está, ¿sí? Asignamos valores a nuestros atributos que todavía no tenían valor. Ahora ya tienen valor. ¿Sí? Vamos a hacer entonces un método que dice mostrar todos los atributos. Bueno, ya lo habíamos hecho. Era public void mostrar datos. ¿Sí? Y aquí, ¿cómo mostrábamos por consola? ¿Sí? ¿Cómo mostramos por consola? System no print. ¿Sí? Con sysout. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias para instalar esta compañía. Ahí. 3, 4. ¿Sí? Y aquí Profe, vamos. Sí. hay una consulta. ¿Por qué no lo imprime en la principal ahora, esta parte, para que se muestre? Porque es más fácil. Si yo lo quiero mostrar por principal, yo tendría que hacer un método get, ¿sí? Podemos hacer un método get, lo hacemos con método get, pero esto podrías ponerlo en principal también, como vos lo pedís. Vamos a hacer acá abajo. Vamos a poner public get, perdón, public string get datos. Bien. Los métodos get llevan parámetros. No. No. ¿Qué palabra especial llevan? Return. Return. YouTube. Return, ¿sí? Tienen una salida. ¿Qué tipo de salida va a ser? String. String, ¿sí? Entonces, por lo principal, vamos a ponerle que sea una variable que se llame datos. Entonces, esa variable datos tiene que ser string, ¿verdad? Bien. Vamos a ponerle que sea vacía primero. ¿Sí? Bien. ¿Alguien me dijo algo? ¿Sigo? Sí. ¿Sí? Profe, Sí. si el get no solo tiene datos de tipo string y tiene una mezcla de datos string y enteros, por ejemplo, tengo que
poner igual public string? Generalmente vos podés manejar esto como mejor te parezca. Puedes retornar un método que te devuelva un array, ¿sí? Vos me dijiste que puede ser cualquier tipo de dato, ¿sí? Fíjate que en los array list podemos guardar muchos strings y podemos guardar podemos guardar ¿Enteros? números, ¿sí? Como números de cualquier tipo de valor, ¿sí? Vamos a hacer acá un array list. Por ejemplo, datos, igual a new array list. ¿Sí? ¿Te acuerdas que así se hacía un array list? Entonces yo tendría Sí. que meter dentro del array list, tendría que ponerle, por ejemplo, datos.add, ¿sí? Y tendría que meter cada uno de los datos que tengo acá como atributos, ¿sí? Tendría que hacer 4 de estos, ponerlos ahí en el array list y devolver un array list como salida, ¿no? Sí. ¿Sí? Y mostrás un solo dato que es tipo array list. El problema con los array list es que es más incómodo recorrerlo, porque ¿te acuerdas cómo recorrer un array list? Tenía que No. poner una condición. Con un ciclo, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros nos manejamos tanto con objetos, porque es más fácil recorrer un objeto que recorrer un array, ¿sí? No hay que hacer tantos ciclos o lleva más tiempo, digamos, ¿sí? Entonces nosotros accedemos a un valor. Fíjate que en un array list vos vas a tener, así vas a tener, ¿sí? Vas a tener esa clase de valores. Y acá, vos tenés que recorrer esto por índice, ¿sí? ¿Cuál es el índice de este? El 0. Este va a ser el índice 1, el 2, 3 y el 4. Entonces tenés que hacer un ciclo y decirle que vaya desde el 0 hasta el tamaño de esto, de este array, y recorrerlo y mostrar cada índice, cada valor de cada índice. Entonces, por eso es que no lo hago así, porque es un poco incómodo, ¿no? Hacer un ciclo, mostrar un array list, ¿sí? Por ejemplo, no, pero podemos mostrar el array list completo también, ¿sí? Se puede hacer de las dos maneras. Yo ahora lo voy a hacer con un string, porque es más rápido. Pero podemos hacerlo también así, ¿verdad? Con esto. Ah, bien. Y en vez de string pongo array list. Array list, sí. Sí, puedes como poner que se devuelva un objeto también, ¿sí? Ya más adelante lo vamos a ver. Porque esto que estamos haciendo, podemos devolver tanto string, podemos devolver int, float, ¿sí? Pero Ya que me también confundí. podemos hacer devolver array, podemos devolver objetos, ¿sí? Objetos se hacen así. Podemos devolver matrices, ¿sí? ¿Se acuerdan que las matrices llevaban doble corchetitos allí? Sí. Eso no lo vamos a ver nunca, por ahora no. Pero ahí están, ¿no? Se puede devolver todo este tipo de cosas en los métodos. ¿Sí? Pero hay que poner acá qué tipo de datos quiero que sea la salida. En este caso va a ser un tipo string o puede ser un array list. Ok. Bien, ¿qué va a tener datos primero? ¿Se acuerdan que habíamos visto datos más igual? Le habíamos puesto algo así. ¿Se acuerdan de eso? No. Bien, Era como para agregarle valores. sí. Y vamos a agregar valor por valor. ¿Sí? Esto es lo mismo que de hacer datos es igual a datos más, por ejemplo, que tenemos aquí, this título. This título. ¿Sí? Este nuevo dato, o sea, esta variable, va a tener un nuevo valor. ¿Qué tenía hasta el momento? Tenía nada. ¿Sí? ¿Y qué se le agrega ahora? Se le agrega este valor.
¿sí? Acá podemos hacerlo de nuevo. Datos es igual a datos más this género. Ahí, pongo el espacio. Profe, lo que está mostrando ahora sería del ejercicio 2 sobre escribir todos los atributos, ¿sería eso? Esto sería mostrar los datos. Sería lo mismo que esto, ¿sí? Que hacerlo con un print por consola, pero la compañía quería hacerlo con un método get, ¿sí? Para poder hacerlo con un método get tenemos que el método get tiene una salida siempre, ¿sí? Entonces estamos devolviendo una salida tipo string. Y acá estamos llenando un string vacío, le estamos llenando con cada valor, ¿sí? Pero, profe, arriba no lo habíamos asignado en título, título, parámetro, número de temporada, temporada, parámetro, ¿no eran esa la asignación? Claro, hasta están asignados, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, está en private, vamos a hacerlo así. ¿Sí? Vos tenés acá tu asignación. O sea que ahora título tiene título de parámetro, ¿sí? Ese título lo ponemos ¿dónde? Cuando nosotros instanciamos un nuevo objeto, ¿sí? Esto vamos a borrar. Vamos a poner serie, hacer, no sé, una nueva película, así lo vamos a llamar. New serie, ¿sí? Y acá le vamos a poner, no sé, 4 parámetros, ¿sí? Los 4 parámetros que tiene aquí. Vamos a poner un título, número de temporada, género y creador. Bueno, vamos a ponerle eso. Vamos a poner que el título era Flash. No sé, tiene 9 temporadas. Perdón, 9 temporadas. ¿Qué más era? Tipo, vamos a ponerle que animada. Y el creador, Dios. Bueno, así decirlo. ¿Sí? Ahí está nuestro objeto desde el molde serie, ¿sí? Este es nuestro molde serie, tiene ahora estos valores, estos atributos tienen los valores que yo le di, ¿sí? Estos valores, y ahora queremos mostrarlos. Lo podemos mostrar así por consola, ¿sí? O podemos obtener los datos. ¿Cómo tenemos los datos? Podemos hacer de esta forma, un tipo string, o podemos hacer uno por uno, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál voy a traer acá? Return cuál. This.título. ¿Sí? Eso es un método get. ¿Sí? Podemos mostrarlo así. Podemos hacer otro, public string get número temporada. Este no es get datos, sino que es get título, ¿no? ¿Sí? Fíjate que me está pidiendo, este no es string, este era int. ¿Cuál va a ser la salida? Un return, ¿sí? De tipo int. Número de temporadas es tipo int, entonces está correcto, ¿sí? En vez de hacer todos los gets, todos estos gets, ¿sí? Uno por uno, podemos hacer un método, ¿sí? Public get datos. ¿Qué quiere decir get datos? Que va a tener todos los datos, ¿sí? Y tiene que tener una salida, ¿no? String, en este caso. O podemos hacerlo un array list, ¿sí? Lo vamos a hacer con string porque lo habíamos visto en el ejemplo de datos. A ver dónde está. Si lo vamos entendiendo de nuevo. Módulo 2, clase, ¿qué clase era? 3 y 4. Creo que sí. Ahora. Dale, esperancito. Ahí está.
Ahí está. ¿Sí? Fíjate. Acá le está pasando directamente un objeto. ¿Sí? Nosotros no estamos mandando un objeto, estamos mandando esto de forma manual. Fíjate que dice datos más igual persona.nombre y le pone un salto de línea. Y todos estos, fíjate, es una salida de tipo string. ¿Sí? Es todo un string. Porque todo lo que estamos poniendo dentro de datos, no importa si es número, si es caracteres, ¿sí? Ya de por sí nosotros le dijimos de entrada, fíjate, acá, perdón. Bueno, acá no le puse, ¿no? Return datos acá. ¿Sí? Datos es igual. Y fíjate que nosotros lo tenemos vacío primero, ¿sí? ¿Cómo hacemos para llenar ese string vacío? Nosotros vamos a poner acá el título, tenemos que poner las temporadas, tenemos que poner el creador, ¿y qué más era? El género. El género. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿qué tenemos nosotros primero? Tenemos un string vacío. ¿Sí? Tenemos un string vacío. ¿Qué le vamos a poner primero a esto? Le vamos a poner un título. ¿Sí? Lo vamos a llenar con este dato. ¿Cómo hacemos eso? Así que datos es igual a datos más this.título. ¿Sí? Le estoy poniendo el valor que tiene título en este momento. ¿Sí? De mi atributo. ¿Mi atributo tiene valor? Sí, porque se lo dimos de entrada. Fíjense que se lo dimos con el constructor, ¿no? Entonces, desde el constructor nosotros le dimos valor a este atributo. Lo único que estoy haciendo ahora, como ya tiene valor, lo estoy llamando, ¿sí? Estoy llamando un valor, ¿sí? El valor del atributo. Y aquí lo mismo, ¿sí? Fíjense que ahora mi string tiene título, ¿no? Ahora, ¿qué tiene? Datos es igual a datos más this punto número de temporadas era, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Se lo inserté ahora. Ahora tiene esto. Número de temporadas. Bien, me están faltando otros dos más. Datos es igual a datos más this punto género, ¿no? Ahí está. Y datos es igual a datos más this punto creador. ¿Sí? Entonces se me llenó con género y con creador. Eso es lo que tiene ahora. Pero ¿qué va a pasar? Me va a mostrar todos los datos uno al lado del otro. Porque yo no le puse una concatenación, o no le puse en espacio, no le puse en salto de línea. ¿Sí? Entonces podríamos ponerle entonces una concatenación, un espacio en blanco, o le podemos poner un guioncito. ¿Sí? Le pongamos un guión ahí. ¿Sí? Para que cuando se pinte el título tenga un guioncito. ¿Sí? Cuando se pinte esto, tenga un espacio y un guión. ¿Sí? Entonces estamos haciendo acá. Este ya no, porque este es el último dato. ¿Sí? Y tenemos ahora entonces todos los datos en un string. ¿Sí? Todo este es mi string. Entonces ahora yo puedo mostrar esto. Vamos entonces a principal. ¿Sí? Ahí tengo mi película. Le voy a decir película. Punto, datos. Esta es una función que lleva sus parámetros. Y fíjate que ya puedo leer esos datos. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate que no lo va a imprimir por consola, ¿no? Solamente podemos obtener los datos. ¿Qué nos falta para escribir por consola? Poner esto dentro de consola. ¿Sí?
Perdón, esto ya no va. Cuando va dentro de algo ya no va al punto y coma. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver si sale. Ahí está. ¿Sí? Fíjate que yo hice un método get en el cual me trae todos los datos, ¿no? Pero como es un método get, es como ya le había dicho, es lo mismo que tener un int número igual a 45. ¿Sí? Tenerlo así solito es como pintar esto, ¿sí? Como que está ahí, no lo usamos, está el cohete. ¿Tiene un valor? Sí tiene un valor, pero no lo estamos mostrando. Entonces para eso necesitamos el system out print, para poder mostrar el valor de esto. ¿Sí? Bien, esa es la otra forma, por un método get, de poder pintar esto. Es más, esto podría ser más bonito, más igual. Esto seguiría. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que queda más corto el código, poniendo un signo más y quitando esto, ¿no? Para eso es el signo más. Ahí, más igual, quiere decir que va a ser este mismo valor y se le va a sumar otro más. Si no lo entienden, lo vamos a dejar ahí de momento. Ahí, para que lo entendamos y les paso esto. Bien, ¿cuál era la otra forma que habíamos dicho para obtener los datos? Antes que se haga la hora, public void mostrar datos. ¿Sí? ¿Cómo podríamos mostrar los datos? Si es void, ¿lleva un return? No. No lleva return, ¿sí? Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que llamar a quién. Al dis. Dis título, dis temporada, ¿sí? Y cuando lo llamemos, ¿qué vamos a hacer con eso? No vamos a asignar nada, lo tenemos que mostrar. ¿Cómo mostramos datos? Por consola, ¿No? ¿sí? Mostrar datos por consola. ¿Cómo mostramos datos por consola? ¿Sí? Podemos poner dis.título, más fácil. Número. Su madre, no me deja. Ahí está. Temporada. Género. Y creador, ¿no? Ahí está. Sí, fíjense que esto me va a hacer un salto de línea, ¿no? Porque son 4 veces lo que pintamos por consola, ¿no? Entonces nos lo va a mostrar de una forma distinta. Entonces vamos a película punto y mostrar datos. Ahí está. Ese no necesita ser llamado por consola porque dentro de este método ya estamos mostrando por consola, ¿no? Esta dice, que está duplicado. ¿Dónde está? Mostrar datos. Arriba. Ahí está, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos muestra. ¿Sí? Fíjense que me pintó las 4 líneas, ¿no? Flash, 9, animada y Dios. Y esto me lo está mostrando en un solo string, ¿sí? Que sería este de acá. ¿Sí? Es como tener string variable igual a eso. ¿Sí? ¿Cómo hago para mostrar la variable? System out variable, ¿no? Es lo mismo, fíjense que es lo mismo. ¿Sí? Nada más que este dato está dentro de un objeto y este dato está libre, ¿no? Esa es la diferencia. Fíjense que vamos a imprimir, es más, vamos a imprimir líneas. Ahí está.
Ahí vamos a ver qué nos pintó. ¿Sí? El primero, vamos a ver línea por línea, qué es lo que está pintando. Fíjense, la línea 10 me está pintando un método del objeto película. ¿Sí? Es este. ¿Sí? Después viene unas líneas y ahora me está pintando una variable solita, ¿sí? Que es esta. Vienen las líneas y ahora esto. ¿Qué me está mostrando esto? El valor de una variable, perdón, de un método de un objeto película, ¿no? ¿Sí? Fíjense que es lo mismo que escribir eso, ¿no? Estamos llenando un string en una, ¿sí? En getDatos, estamos llenando un string y en el otro directamente estamos mostrando por consola. ¿Sí? Ahí mostramos por consola y acá estamos creando un string y le estamos metiendo dentro del string valores. ¿Sí? Eso sería todo. Yo creo que hasta ahí estamos, chicos. No sé si tienen alguna duda, me dicen. Esto lo quitamos. Es más, no llegamos a sobreescribir los datos. Vamos a hacer uno para sobreescribir. Public void set, no sé, título. Los métodos set llevan parámetros. No. ¿Así? ¿Vacío? ¿O sí? Sí. Sí lleva, ¿sí? Bien. String A. Bien. ¿Lleva return? No. No. Bien. Entonces vamos a asignar, ¿no? Y punto título va a tener el valor del parámetro A. Vamos a hacer esto rápidamente. Vamos a llamarlo película.set título. Fíjense que me está pidiendo una string. Ya no va a ser Flash, va a ser ahora Superman. Y vamos a volver a mostrar los datos a ver si es que me seteó ese dato. ¿Sí? Vamos a darle OK. Ahí está. Fíjense, este es el objeto, este es el string solo. No, saben que me está faltando uno de estos para poder diferenciar. Ahí. Ahora sí. ¿Sí? Vamos de nuevo. Este es del método get del objeto. Este es solamente un string suelto. Se llama variable. Estos son mostrados de consola de un método del objeto. Y este también es mostrado de consola del método del objeto. Pero fíjense que ahora se sobreescribió el dato flash y ahora está Superman, ¿no? Lo hicimos con el método set. ¿Qué es lo que hacía el método set? Reasignaba un valor, ¿no? Por acá, reasigna un nuevo valor. ¿Alguna consulta, chicos? Soy todo oídos. Bien, quieto. ¿Qué pasó? Bueno, no sé si quieren el código. Sí. Se los paso ya mismo. ¿Sí? Ya mismo se los paso. Bueno, creo que tienen bastante para ir tocando estas cositas. Este ya no va, ¿no? Este no. Este sí, para que vean la diferencia. Bueno, vamos a entonces a parar la clase. Profe, ¿Sí? con el tema de la evaluación, ¿tiene fecha? Ah, bien. Déjame un segundito que vea WhatsApp y ya te digo.
Tan. Algo vi que habían unos exámenes. El 6 de mayo. Dice sobre el examen o cuestionario que se realizará el día 6 de mayo. Tan. Bueno, ahí hay unas preguntas. Les voy adelantando que sí, que son múltiple choice. ¿Sí? Y bueno, ya tienen la fecha, ¿no? 6 de mayo, entonces. Y nada más. Sí, eso sería. No hay nada más en el chat. Bueno, no sé si no tienen consulta, ¿no? Ay, perdón, no estaba viendo el chat. Se puede solicitar constancia de alumno regular y permiso de examen. Te lo averiguo, Juliana. Y también te lo averiguo, Facundo. No sé, como yo no soy el que evalúa, entonces estoy medio desactualizado con eso. Pero ahora pregunto y les digo. Nos vemos, chicos. Profe, ¿es más teórico que práctico? ¿Las preguntas? Pasa que si saben un poquito de ambos, yo creo que están de 10. Pero yo creo que es más teórico, por ahí, qué sé yo. Le van a hacer preguntas medio capciosas, capaz. Un constructor puede estar vacío, por ejemplo. Nos vemos, chicos, los que se van. Sí, sí, hoy, a ver. Si no, mañana yo creo que voy a empezar a subir clases. Nos vemos, nos vemos. No sé quién me preguntaba, por ejemplo, ¿se puede sobreescribir, no se puede escribir dos métodos de la misma forma? Hasta el martes, chicos. Sí, bueno, yo creo que hay que estudiar primero la parte teórica y llevarlo a la práctica. O sea, para por lo menos un ejemplo. ¿Sí? Luego veas la parte teórica y un ejemplo de cómo sería en código y nada más. Con eso ya van a probar. Bueno, profe, gracias. Bueno, bueno chicos, nos vemos. Gracias, Eh, profe. nos vemos. Que les vaya Nos bien. Buen vemos. fin de. Igualmente.